¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Arrancaron las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Marcelo Ebrard Casaubon ya se reunió con el secretario de Comercio de la Unión Americana, quien, por cierto, le hizo un presente, según las imágenes de Marcelo Ebrard. Por su parte, Canadá dice habrá una revisión rigurosa de este tratado porque Trump es muy duro para negociar. Y habrá que ver cómo se va desarrollando todo esto en el marco de una llamada que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, una llamada en donde se abordó el tema de la frontera, de la seguridad, del comercio, y que según ambos mandatarios, la mandataria y el mandatario, fue una llamada en buenos términos y con cosas positivas. ¿Cómo pinta esta discusión? ¿Hacia dónde tiene que ir México? Voy a platicar y como siempre es un honor para mí de verdad recibirla a la doctora Carolina Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jesús, aquí contenta de estar contigo y con las personas que siguen tu reflexión. Gracias, querida. Oye, pues por ahí comenzamos. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil, qué tan determinante ves todo este asunto del TEMEC en la relación México-Estados Unidos y qué variables crees tú que son las que van a jugar en el mismo? Pues mira, sí es un momento muy interesante en este periodo de transición que se tiene a escala global, ¿no? Es imposible soslayar la crisis del patrón de acumulación neoliberal que se tiene en todo el planeta. De ahí las políticas proteccionistas en materia comercial que están mostrando esta exacerbación de las contradicciones de un sistema que, digamos, benefició lo financiero y subordinó lo productivo. Entonces nos encontramos con una negociación que se puede dar entre un país al que se le ha bloqueado su deseo de ser un imperio global. Y eso no es algo menor, porque en esta transición estamos con un horizonte hacia un nuevo orden multipolar. Y no podemos hacer un escenario de cómo hacer la negociación si no entendemos que estamos en un contexto de crisis y si no entendemos las particularidades de la crisis de Estados Unidos, sobre todo por su caída en los niveles de oferta. Viendo los indicadores macroeconómicos, nos damos cuenta que hoy Estados Unidos necesita más al mundo que el mundo Estados Unidos con el tipo de política que se está implementando. Entonces, tú bien mencionas cuál es la estrategia que está llevando Donald Trump y es una estrategia de un modelo clásico en materia empresarial, pero muy inadaptado a una nación de escala continental que pretende ser global, ¿no? Y es esta estrategia del loco que se presenta ante sus adversarios o ante sus posibles socios como un irresponsable con el ánimo de intimidarlos. Esto lo podemos ver con la reciente reunión que hubo en Davos y que nos dio cuenta de cómo llegan cada una de las regiones. Asia llega con una dinámica económica pues incuestionable, China llega más fortalecida que el año anterior, Alemania, que era la locomotora europea, reporta niveles de desindustrialización, lo cual, pese a las manifestaciones de que ya no quieren seguir siendo una región tributaria de Estados Unidos, muestran que tienen un margen de maniobra bastante limitado. Y como tú bien mencionas, Canadá trata de llegar con una nueva postura, también tiene limitaciones, pero lo que se publicó en torno al diálogo que había entablado con China resulta muy interesante porque ponen mucho énfasis en este grupo de trabajo financiero que tenía como intención aportar a un diálogo estratégico económico. O sea, hablaron de política monetaria, de estabilidad de mercados, de flujo de capital, de gobernabilidad financiera y sobre todo de posibles reformas a la Organización Mundial del Comercio. Estas reglas son las que nos podrían a nosotros dar como un horizonte para ver cuál es el escenario sobre el cual se van a concretar muchas de las negociaciones que se están haciendo en nuestro país. Nuestro país, que por cierto, como dijo la presidenta, es uno de los que menos perjudicados se han visto por las políticas arancelarias de Estados Unidos, tomando en cuenta que la tasa efectiva de aranceles para México es del orden del 4.7%. Y esto pues nos lleva a pensar que hay una estructura sólida en ese sentido, porque el 76% de las exportaciones de México
estuvieron libres de estos aranceles por estar en el TEMEC y el otro 5% se hizo por otras vías, de modo que hasta el momento México ha estado exento de gravámenes, ¿no? Entonces, ahora sí es importante ver cuál es la estrategia con la que llegan nuestros representantes hacia el exterior y yo nada más tendría como un principio de esperanza, ahora sí que lleguen con una política del exterior que esté muy apegada a nuestro Plan Nacional de Desarrollo y también al Plan México, que es el objetivo prioritario de esta administración. Oye, en este último punto, doctora, ¿en dónde no puede ceder México? En toda la negociación sabemos que cedes para conseguir algo y difícilmente ganas todas, es prácticamente imposible. Pero ¿qué puntos México no puede permitirse retroceder? Estas políticas arancelarias, ya nos las decías, o las políticas no arancelarias, incluso que hace unas semanas estuvieron también en toda esta discusión. Pues mira, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, a los economistas ya nos quedan claro que no podemos ceder en nuestra soberanía económica. Es decir, no vamos a ceder en la soberanía alimentaria en la cual se ha estado trabajando en los últimos 7 años, en la soberanía energética, que es fundamental para impulsar cualquier proceso productivo, y este sector fue de los más disputados desde 1993, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio e intentó nuevamente una política o dar un viraje hacia la apertura que López Obrador, como ya había ganado las elecciones, era el presidente electo, pudo limitar, ¿no? Entonces, soberanía energética es fundamental. Soberanía tecnológica, porque por primera vez en muchas décadas México está priorizando ser creador de nuevas tecnologías, lo vemos con la supercomputadora y también los vemos con los proyectos que están impulsando en este sector. A mí sí me gustaría que se discutiera la soberanía financiera porque es un tema que resulta nodal en esta conversión hacia el neoliberalismo que se tuvo en los 90. Y en términos más políticos, a mí me gustaría que se llegara y que los mexicanos y las mexicanas comenzáramos a poner sobre la mesa el principio de reciprocidad. Eso es clave para cualquier negociación. No se pueden hacer acuerdos con países con el comportamiento que viene mostrando Estados Unidos y del cual ya hablamos si no hay principio de reciprocidad. Y también una política que yo recuerdo cuando estudiaba las estructuras de integración a nivel mundial es la política de la buena vecindad, es decir, no entrometerse en asuntos de otros países. Esos serían como elementos claves, que se ajustara la política de negociación en el exterior al Plan México y al Plan Nacional de Desarrollo con la defensa de las soberanías que acabo de mencionar, pero también con la defensa de estos principios y de políticas para la buena vecindad. Oye, escuchando hace un momento tu excelsa explicación del número de productos mexicanos que están bajo el paraguas, digámoslo así, del TEMEC, México, ¿cuánto necesita en este momento al TEMEC? ¿Qué tan importante es el TEMEC para México en este momento? Es muy importante para México y también para Estados Unidos, porque digamos que estamos acostumbrados a pensar que solo se comercian productos terminados. Canadá tenía una intención abierta de decir, pues yo ya rompo con el Temec porque yo solo exporto petróleo, exporto automóviles ya terminados y exporto bienes agrícolas. En el caso de México, la integración que tenemos con el norte, particularmente con Estados Unidos, es de procesos productivos. Es decir, ni Estados Unidos ni México producen automóviles terminados, sino que es un intercambio incluso al interior de las mismas empresas y de los sectores para poder llevar a cabo el proceso productivo. O sea, hay que romper con esa idea de que las fábricas se localizan en un espacio-tiempo específico como un territorio. No, ahora las armadoras tienen su proceso productivo segmentado y fragmentado. Entonces, allí sí tendríamos que poner mucha atención, particularmente con la reunión que tuvieron con los empresarios de la industria automotriz.
Otro de los elementos que también me llama mucho la atención después de consultar los censos económicos del 2025 que se publicaron como a mediados del año pasado, pero que dan información muy sólida, es que estamos registrando grandes avances en otros sectores manufactureros. Por ejemplo, seguimos siendo superavitarios en electrónica, tenemos también un aparato productivo en sectores como de óptica y todos estos vinculados con la manufactura que ahora está pues dinamizando los sectores económicos en general. Entonces, hay un proceso de integración productiva que no comercial. Por lo tanto, hasta habría que pensar el concepto mismo de tratado de libre comercio cuando tenemos un sistema productivo integrado. Oye, eso que nos pones, que sin duda alguna es un factor clave, como bien dices, México y Estados Unidos se necesitan. Me vino a la mente el tema de los pistones, ¿no? Que tanto se ha estado discutiendo, por ejemplo, ahorita en el tema automotriz y todo ello. Eh, ¿En qué posición ves tú a México? Me refiero, ahorita en parte no lo decías, pero profundizándolo, para negociar con este Estados Unidos, con este momento de los Estados Unidos. Está Marcelo Ebrard al frente de la conversación, por lo menos es lo que se nos pone. ¿Cómo valoras ese equipo que tiene México en esta negociación? Mira, no conozco bien el perfil del equipo que está acompañando a Marcelo Ebrard, por lo tanto me enfocaría en la respuesta del proyecto que tiene México y ver a Marcelo Ebrard como un representante de una conexión para tener este proyecto de industrialización. Y yo estoy segura que pues este equipo conoce la situación de Estados Unidos. Cuando digo que Estados Unidos está en crisis, es porque hay indicadores fehacientes. Por ejemplo, este país tiene un déficit fiscal de cerca de 1.2 billones de dólares, que intentó reducirse con el aumento de aranceles, lo logró el año pasado en un 2%, pero de todos modos es muy alto y ya más enfocados en la materia, tiene un déficit comercial de cerca de 1 billón de dólares. Es decir, está exportando 1.6 billones e importando 2.6 más o menos billones. Esto lo menciono porque aunque México tiene superávit con Estados Unidos, ambos tenemos déficit con China, déficit con Asia. Entonces, es estratégica en este momento una articulación que se pueda dar entre nuestros países, porque de lo contrario se estaría pues generando un escenario en el cual las inversiones que se pudieran tener en ambos territorios no van a ser de origen de estos territorios, sino de origen asiático por los niveles de productividad que se están registrando. De ahí la pugna que también hay al interior de Estados Unidos y seguramente el equipo de Brad es consciente de ello por las contradicciones que hay entre el sector financiero más fuerte de este país y este complejo industrial que ve, pues ahora sí que complicada la situación, dadas las políticas que quiere implementar Donald Trump. Es más, lo podemos ver como ya un segmento de Estados Unidos está declarando como inconstitucionales los aranceles, porque el argumento que trazan es que el arancel es un impuesto y solo el Congreso está facultado para establecer nuevos impuestos. De ahí que ahora estén en tribunales de apelación cuáles son los resolutivos de estos aranceles. Entonces, México tiene una fortaleza muy grande y es que contamos con una fuerza de trabajo que se ha capacitado en los últimos años. Una de las armadoras estadounidenses que llegaron aquí al país en la década de los 80 ahora registra niveles de productividad más altas que las mismas armadoras que están en Estados Unidos, por poner algún ejemplo, porque muchas veces se menosprecia o no se visibiliza todo el trabajo que se ha ido generando por parte de la estructura organizativa y que da a nuestro país una fuerza de trabajo sólida, que esto tampoco tiene Estados Unidos. Hay que ver el aspecto demográfico y el perfil de los trabajadores estadounidenses. En el hipotético caso, y muy a futuro, de que logre Donald Trump que las inversiones regresen a su país,
no cuenta con ese vector energético que son los trabajadores calificados para poder revertir estos niveles de déficit que presenta en su planta productiva. Mucha gente, doctora, y por esto lo voy a preguntar, nos ha cuestionado que si México le está apostando al perdedor precisamente por este multilateralismo que hay en el mundo, esta multipolaridad, ya con China jugando un papel tan importante como uno de los principales mercados, el principal mercado ya del planeta. Eh, ¿Es así? Se ve así de cierta forma? ¿O simplemente son tiempos en este momento, precisamente por esta compenetración que existe? Sería también un arriesgue demasiado, acercarte demasiado a China, alejarte del norte. ¿Cuál es el timing que existe en ese sentido? Oye? Es muy importante el timing, como tú lo mencionas, porque no se está acostumbrado a tener un pensamiento de procesos de industrialización. Durante décadas en las facultades de economía y en las universidades que imparten esta carrera o en los tecnológicos, no se tenía de forma seria cursos de política industrial y menos cursos de política de planificación, y eso es lo que muestran muchas de estas opiniones porque la industrialización es un proceso que lleva tiempo. En otros programas nosotros hemos platicado cómo China aceleró su proceso de industrialización, pero le llevó 4 décadas, 5 décadas hacerlo. México ha emprendido un viraje hacia la reindustrialización, dadas las condiciones en las cuales nos dejaron al país los neoliberales. Y esas condiciones implicaban una integración hacia el norte, pero la estrategia de México es decir, también fortalecemos el mercado interno, de ahí toda esta activación por vía incremento salarial, fortalecimiento del mercado, regulación, etcétera. Esto lo menciono en el sentido de que ahora debemos tener muy claro que el orden mundial está cambiando, pero nosotros debemos pensar en nuestra soberanía, es decir, que nuestro proyecto de integración no dependa de la nueva potencia, sino que tengamos la suficiente fortaleza productiva como para vincularnos con esa potencia y la que viene, de manera que seamos autosuficientes y que podamos tener un margen de maniobra mucho más sólido, no como el que mencionamos al inicio de Europa, que llega ya sin una base y una planta productiva subordinada, ¿no? Una planta de consumo. Entonces, yo sí soy de la idea de que nuestro centro es promover el Plan México para que éste nos fortalezca y después podamos vincularnos con el resto de los países. Tú mencionaste muy bien esta visión que se tiene hacia China y recuerdo la crítica que se hizo a la Ley General de Importaciones y Exportaciones a finales del año pasado, ¿no? Donde se aprobó poner incrementos arancelarios a los países que no tenían tratado de libre comercio con México y en 17 sectores específicos. Obviamente, esta ley impactaba sobre importaciones de países asiáticos, pero es que nosotros tenemos nuestro Plan México y tenemos que protegerlo, por eso esos 17 sectores. Entonces, mi idea sí es de que, dado lo que tenemos en este momento, actuemos, pero sabiendo que tenemos un plan a corto plazo que es mantener nuestras industrias de exportación dinámicas, porque estamos en los rankings a nivel mundial, pero también fortalecer nuestro sector externo y con mayor pues énfasis. Y esto se puede dar en un contexto en el cual México ya le ha apostado por una economía mixta con un dominio estatal de la economía. Y ese eje rector que está impulsando es de gran diálogo. Esto queda pues demostrado en las reuniones que ha tenido la presidenta con los empresarios nacionales y en cada una de sus giras con los empresarios locales. Y esto comenzó desde enero del 2025, cuando se reunieron en esta bella foto que se me viene a la cabeza por el Museo de Antropología con todos los empresarios y dijeron, a ver, ¿cómo nos vamos a coordinar? Tenemos un portafolio de 277.000 millones de dólares con inversiones nacionales y extranjeras y tenemos un Plan México. ¿Cómo nos organizamos? Y este diálogo se ha mantenido porque el 3 de diciembre pasado
Ya se creó el Consejo para la Promoción de Inversiones del Plan México, es decir, le está pues impulsando al sector capitalista mexicano a que invierta para que la forma de relacionarnos con los capitalistas extranjeros sea con un Estado que los esté apoyando. O sea, ¿de qué sirve que apoyemos a los capitalistas estadounidenses o chinos si tenemos aquí también un sector capitalista con el cual se dialoga? Y me dio gusto ver cómo en días pasados también se reunió con los banqueros, que es donde se tiene el bastión del conservadurismo liberal más fuerte, y les dijo, tenemos que acelerar el financiamiento. Y los acuerdos fueron, vamos a financiar sectores estratégicos como energía, como logística, como telecomunicaciones. A cambio pedimos pues algunos trámites para acelerar el crédito en términos administrativos, como la digitalización de trámites financieros y de sistema de pagos, y ahí vamos aportando, porque no se puede echar a andar con el acelere que queremos un proyecto de industrialización si no comenzamos con el financiamiento. Entonces, yo sí soy de la idea de que tenemos que centrarnos en nuestro país, ahora que el mundo se está reacomodando, pero no podemos llegar a decir, a ver en qué les ayudamos si no estamos sólidos nosotros. Entonces, con lo que haya en el momento, priorizando nuestro Plan México. Doctora Carolina Hernández, siempre es un placer escucharte, aprender de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio.